Hola, mi nombre es Carla Daniela Odos Vázquez de la Universidad del Valle de México, de la licenciatura en Fisioterapia, y les voy a presentar las preguntas sobre la evaluación de la materia del sistema nervioso con el profesor y doctor Antonio Óscar Ancona Sánchez. En la sección 1, la pregunta 1 nos dice: se denominan así a las neuronas que regulan la actividad visceral a través del aumento o disminución de la actividad de sus tejidos efectores, tales como músculo cardíaco, músculo liso y glándulas. La respuesta es neuronas motoras autónomas. ¿Por qué? Porque como ya vimos que regulan las actividades de estos tejidos, pues sus principales funciones van a ser la vasodilatación, la vasoconstricción, el diámetro papilar, la regulación de la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué estas neuronas son los que lo regulan? Porque el cuerpo tiene la función de regular todas estas actividades de manera inconsciente, es decir, nosotros no podemos regular lo que nuestro cuerpo hace por sí solo. También la segunda pregunta de la sección 1 nos dice: en relación con los dos neurotransmisores que secretan las neuronas motoras autónomas, se conoce la liberación de acetilcolina. Sin embargo, ¿cuál es el otro neurotransmisor secretado por estas neuronas? Pues la respuesta es noradrenalina, porque como bien sabemos, las neuronas motoras somáticas solo liberan el neurotransmisor llamado acetilcolina. Mientras tanto, a diferencia de estas, las neuronas motoras autónomas son las que liberan estos dos neurotransmisores. También, aparte de esto, pues sabemos que en el sistema nervioso autónomo tenemos dos tipos de receptores y esos también va a depender qué neurotransmisor liberan. Por ejemplo, tenemos el tipo de receptor adrenérgico, que es el que libera la noradrenalina, y el colinérgico, que ya es el que libera la acetilcolina. Pregunta 5 de la sección 1 nos dice: nombre de la corteza donde comienza la percepción consciente del olor. En este caso es la corteza orbitofrontal, que esta es el área donde empiezan a recibir impulsos sensitivos del área olfatoria primaria. ¿Y cuál es la principal función de esta área? Pues es que recibe y permite identificar los diferentes olores que existen en el exterior y asimismo poder discriminar o diferenciar entre ellos. También nos dice que aquí existe un proceso llamado el proceso olfatorio, que es el que nos indica que en la corteza del cerebro, en el hemisferio derecho, se detecta más actividad que en la región del hemisferio izquierdo. Pregunta 9 del apartado 1 nos dice ¿cuál es el líquido que protege, limpia, lubrica y humedece el globo ocular? Aquí estamos hablando sobre el líquido lagrimal, o también llamado lágrimas. Bueno, pues este líquido es un líquido que se produce y se drena a partir del aparato lagrimal, y que esto es secretado por las glándulas lagrimales, las cuales, a partir de que se produce toda esta secreción, se vacía o se llena a partir de la superficie conjuntiva del párpado superior. Pregunta 10 de la sección 1 nos dice que cuál es la porción coloreada del globo ocular que presenta forma de una rosquilla aplanada, que está suspendido por la córnea y el cristalino y se adhiere por sus bordes externos a los procesos ciliares, que está constituido principalmente por melanocitos y fibras radiales y circulares del músculo liso. Estamos hablando que la respuesta es el iris, ya que pues su principal función es regular la cantidad de luz que entra en nuestro globo ocular a través de la pupila, y que, como bien dice, contiene melanocitos, es decir, la melanina, que esto es el que va a determinar de qué color puede ser nuestro ojo. Es decir, cuando la melanina se presenta en mayor cantidad, podemos decir que nuestro ojo va a tornarse de un color oscuro. Cuando es secretada por melanina de baja cantidad, pues tiene un color más claro, que en este caso es el azul, y cuando tiene de manera moderada la melanina, se produce un color verde. Pregunta 11, sección 1. ¿Cuáles son los dos tipos de fotorreceptores que podemos encontrar en la retina? La respuesta son los bastones y conos. La principal función de los bastones es que cuando tenemos una luz tenue o tenemos una luz débil, lo que nos permite ver son colores grises, es decir, una visión cromática. A diferencia de los conos, que esta es cuando una luz brillante que se nos presenta es la que estimula estos conos y es la que nos permite distinguir entre los diferentes colores. Hablando de la sección 2, en la primera pregunta nos dice:
son ejemplos de respuestas motoras autónomas, excepto la respuesta correcta sería la flexión del brazo, ya que, como bien sabemos, las respuestas motoras autónomas son las que nuestro cuerpo puede realizar de manera inconsciente. O sea, nosotros no controlamos las funciones que nuestro cuerpo hace entre estas funciones o respuestas autónomas. En cambio, pues, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una flexión del brazo, nuestro cuerpo manda las señales a nuestro cerebro de lo que queremos hacer, es decir, un movimiento. Es una respuesta motora, pero no es autónoma. Entonces, a partir de esto, nuestro cerebro manda la señalización a los músculos, a las articulaciones, a los nervios, que son los que inervan o los que actúan en este movimiento, y es lo que hace que podamos tener pues esta función, la flexión del brazo. A comparación de los cambios en el diámetro pupilar, vasodilatación y constricción, frecuencia cardíaca y fuerza de contracción del corazón, que son respuestas motoras autónomas, ya que nuestro cuerpo es la que los regula. Por ejemplo, en la frecuencia cardíaca nuestro cuerpo es el que regula la actividad que tenemos o el aumento o disminución de esta frecuencia. También con la vasodilatación y vasoconstricción pasa lo mismo, y la fuerza de contracción del corazón, pues nuestro cuerpo lo regula sin que nosotros podamos cambiar su funcionamiento. Es decir, nosotros no podemos decir que queremos controlar estas funciones porque son propias del mismo cuerpo. Pregunta 18 de la sección 2 nos dice que en relación con las respuestas simpáticas, indiquemos cuál de los siguientes incisos es correcto en relación con las expresiones del cuadro de texto. Aquí nos aparecen 4 expresiones, las cuales podemos decir que las 4 son verdaderas. ¿Por qué? La primera nos dice que durante el estrés físico o emocional, la división simpática domina a la división parasimpática. Esto es totalmente cierto, porque la división simpática lo que hace es que estimula o activa pues las actividades del cuerpo. Es decir, que por ejemplo durante el estrés pues lo que hace es que aumenta la frecuencia cardíaca, al contrario de la división parasimpática, que esta pues la disminuye. De ahí tenemos que la activación de la división simpática pone en marcha una serie de respuestas fisiológicas que constituyen la respuesta de lucha o huida. Esto es totalmente cierto, porque la división simpática incrementa pues el estado de alerta y pone al cuerpo, pues manda esta señal en situaciones de emergencia, lo que hace que esta división es la que active pues todos nuestros funcionamientos para las situaciones de emergencia, que por ejemplo ya lo dijimos, en el estrés pues lo que hace es que aumenta la frecuencia cardíaca. De ahí tenemos que los efectos de la estimulación simpática duran más porque la noradrenalina persiste en la hendidura sináptica durante un tiempo considerablemente largo. ¿Esto por qué? Porque sabemos que hay 2 tipos de receptores para el sistema nervioso autónomo, que son los receptores adrenérgicos y los colinérgicos. Los colinérgicos son los que liberan el neurotransmisor acetilcolina, que estos pues al ser liberados no tienen una mayor duración en su funcionamiento, al contrario que en los receptores adrenérgicos, que son los que liberan la noradrenalina, pues cuando estos se libera el neurotransmisor, pues se queda durante la hendidura sináptica por un determinado tiempo más largo que los receptores colinérgicos, y pues esto hace que su función tenga una mayor duración. Y por último tenemos que la acetilcolina secretada en la sangre desde la médula suprarrenal intensifica y prolonga las respuestas provocadas por la noradrenalina de los axones simpáticos postganglionares. ¿Por qué? Porque la acetilcolina, una vez que es liberada, pues lo que hace que estimule una mayor duración de la respuesta de la noradrenalina, porque estos dos, pues al momento de ser liberados, pues se unen, y eso hace que uno pueda hacer que tenga mayor duración el otro en el cuerpo. Pregunta 19 de la sección 2. Nos dice, en relación con la definición de las eferencias somáticas motoras del sistema nervioso autónomo, podemos afirmar todo lo siguiente, pero es falso que. La respuesta falsa a las 4 respuestas que tenemos es que la mayoría de los órganos viscerales recibe una u otra, pero no las dos, es decir, la señalización. Eso es totalmente falso, porque la mayoría de los órganos recibe inervación dual. Esto quiere decir que a veces
tiene estímulos de las neuronas simpáticas y parasimpáticas, porque como sabemos, varias funciones o respuestas de nuestro cuerpo pues a veces aumentan o disminuyen su funcionamiento o la capacidad de acuerdo a la señalización que recibe. Y en este caso sí, podemos afirmar que en algunas funciones recibe solo una señalización de disminución o aumento, pero no es cierto que no reciben inervación de estas dos señalizaciones, por lo que podemos decir que algunos reciben inervación dual. Ahora, hablando sobre lo verdadero, es que el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, la división simpática y la división parasimpática, que como bien lo dijimos, que es la que una va a excitar el aumento de la actividad de la función y otra la va a inhibir, es decir, pues la disminuye. Otra respuesta correcta es que generalmente los impulsos nerviosos simpáticos estimulan a un órgano. Eso es totalmente cierto, porque tenemos un ejemplo que, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca ante una situación de emergencia, de estrés, pues lo que hace esta división simpática es que la activa, aumenta tu frecuencia cardíaca. Y ahora lo otro verdadero es que generalmente los impulsos nerviosos parasimpáticos disminuyen la actividad del órgano. Pues sí, porque principalmente esta es su función, o sea, inhibir la función o la respuesta que tu cuerpo va a recibir. Como última pregunta de la sección 2, que es la pregunta 20, tenemos que en relación con los neurotransmisores y receptores del sistema nervioso autónomo podemos afirmar lo siguiente. Lo único correcto de estas respuestas es que según el neurotransmisor que se produce, las neuronas autónomas se clasifican en colinérgicas y adrenérgicas, es decir, que según el neurotransmisor, ya sea la noradrenalina o la acetilcolina, los receptores que liberan estos neurotransmisores pues son, como bien dice, las colinérgicas y las adrenérgicas. Ahora, lo falso es la otra respuesta que dice: los receptores de los neurotransmisores son proteínas integrales del núcleo celular. Esto es totalmente falso, porque no son del núcleo celular, sino que son de la membrana plasmática de la neurona postsináptica, o pues en este caso de la célula efectora. Ahora, lo otro falso es que dice que las neuronas colinérgicas secretan el neurotransmisor noradrenalina. Y eso es totalmente falso, porque si bien sí trabajan con la adrenalina o la noradrenalina, pues no la secretan, sino en este caso su función es liberarla. Y la otra respuesta falsa es que los dos tipos de receptores adrenérgicos son nicotínicos y muscarínicos, y pues esto no es cierto, porque estos dos tipos de receptores entran sobre lo que son los receptores colinérgicos y no los adrenérgicos. Ahora, como mi conclusión, puedo decir que el sistema nervioso autónomo es un sistema que regula las actividades de nuestro cuerpo que no pueden ser controladas por uno mismo, es decir, los hacen de manera inconsciente a lo que nosotros podemos controlar. En este caso, pues, el sistema nervioso sabemos que tiene funciones sensitivas, motoras e integradoras. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a saber las funciones que realiza nuestro cuerpo, tanto internamente como externamente, y qué es lo que nosotros podemos controlar y lo que no. A partir de esto, y relacionado con la fisioterapia, pues podemos decir que como una función motora autónoma tenemos pues la contracción muscular, la presión sanguínea, la temperatura corporal, y pues en este caso las funciones de los que son pues las dos divisiones de este sistema nervioso motor autónomo, que pues son las divisiones simpáticas y parasimpáticas, que son las que en este caso nos van a decir si ante las funciones que antes ya mencioné se van a activar o se van a inhibir en su funcionamiento. Y por ejemplo, ¿por qué es importante en la fisioterapia? Porque siempre va a haber, nosotros tratamos de controlar una lesión, una enfermedad, un dolor o un trastorno. Nosotros lo que vamos a hacer es actuar en el tratamiento de esta, pues ya sea de que en este caso se produce un cambio en el cerebro, ya sea bueno o malo, pues esta lesión que se produce la tratamos nosotros de manera directa, pero también como una manera de volver a entrenar al cuerpo, o de tener como pues cierto entrenamiento para saber qué es lo que pues puede hacer daño o no a nuestro cuerpo, y que en este caso pues tratar de que nuestro cerebro tenga una mejor función o vuelva a
tener una normalidad a lo que era. Y en este caso pues englobamos muchísimas lesiones, muchos traumatismos, muchas patologías, lo que son el Parkinson, que pues es una enfermedad que pues más que nada no tienes control sobre tus funciones motoras, y lo que hacemos nosotros pues es que con ejercicio, ya sea de equilibrio, de función, de movilidad, de propiocepción, hacemos que nuestro cuerpo, que este paciente con esta patología, con esta lesión, pues vuelva un poco a su normalidad, no del todo quitarlo porque es una patología que ya no tiene, pues digamos que recuperación al 100%, pero sí disminuir los daños que provoca en nuestro cuerpo.